Centro Libanés de la Asociación Mexicano-Libanesa Al-Muhami. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, los matrimonios que nunca existieron, la nulidad canónica del matrimonio. Y para darles la bienvenida formal, de veras es un gusto presentar al presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, al licenciado Michel Khoury Hanout. Muchas gracias, querido Gerardo. Saludo con mucho gusto al presbítero Alan Telles Aguilar, canciller de la Arquidiócesis Primada de México, al doctor Jaime Vela del Río, especialista en Derecho Canónico, a la doctorante Francisca Gardea Pichardo, presidenta del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, AC. Le doy las gracias por esta oportunidad. Al licenciado Gerardo Gozaín Frangie, presidente de la Asociación Mexicana Libanesa de Abogados Al-Muhami. Como siempre, es un gusto poder saludar al contador público Jorge Antonio Serio Canán, director del Comité de Asociaciones de Centro Libanés, y mi querida Yalili, su esposa. Bienvenidos. Queridos amigos que nos acompañan presencial y de manera virtual, dada esta presentación, no me queda más que darles la bienvenida a este gran conversatorio con un tema de alto interés, en lo particular, pues muy poco conocido por mí. Yo nada más les doy las gracias. Espero que lo disfruten mucho. Gracias. Bien, buenas tardes. Dejé este momento para decirles que es nuestro primer evento que hacemos con el Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, con quien hemos establecido una relación fraternal muy provechosa y que seguramente la vamos a continuar con una serie de eventos en común. Y me da verdaderamente mucho gusto, desafortunadamente por temas que todos conocemos, afortunadamente está bien de salud, pero el protocolo hizo que su presidenta no estuviera presencialmente con nosotros, pero va a estar virtual, la doctorante Francisca Gardea Pichardo. Presidenta, bienvenida. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Como bien lo dijo el licenciado Gozaín, es el primero de muchos eventos. Un gusto estar con ustedes, aunque sea a través de este medio. Y muy agradecidos por esta oportunidad de estar reunidos, tanto la Asociación Al-Muhami como el Centro Libanés. Y el Colegio Mexicano de Abogados Humanistas. Muchas gracias por la oportunidad de estos nuevos trabajos. Enhorabuena y muchísimas gracias al padre Alan Telles, al doctor Jaime Vela, al doctor Francisco Palomares y sin duda a la licenciada Marius Khoury Murat. Muchísimas gracias a todos. Quisiera presentar a ustedes a dos excelentes miembros muy activos de Al-Muhami, muy queridos. A mi querida licenciada Marius Khoury Murat, bienvenida, quien nos va a hacer el favor de moderar, junto con el doctorante, mi querido Francisco Palomares Hilton. Es suyo los micrófonos y vamos para adelante. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Michelle. Voy a presentar al doctor Jaime Vela del Río. Él es abogado por la Universidad La Salle, maestro en docencia jurídica, tiene una especialidad en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo por la UNAM, maestría y doctorado por la UNAM, estudios de posgrado en la Universidad Méndez Pereira y en el Instituto Canal, Panamá, especialidad en Administración de Justicia Penal en la Universidad Nueva Vizcaya. Y para el tema que vamos a tratar el día de hoy,
lo más importante es que durante 17 años se desempeñó como juez en el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México, donde actualmente se desempeña como abogado procurador autorizado. Tiene varias publicaciones, entre la que destaca el Manual de Derecho Canónico por Porrúa. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues primeramente agradecer la invitación del Centro Libanés. Siempre es un gusto estar aquí en el Centro Libanés. Agradecer a la Asociación de Abogados Mexicano-Libaneses, al MUJAMI, y por supuesto también al Colegio Mexicano de Abogados Humanistas. Este tema es un tema muy interesante, es el de las nulidades canónicas. Y el título que se puso fue Los matrimonios que nunca existieron. ¿Por qué este título? Bueno, el matrimonio eclesiástico, el matrimonio canónico, primeramente es un contrato, pero más importante que ser un contrato es un sacramento, porque es un signo sensible que proporciona gracia. En esa virtud, la dimensión del matrimonio canónico o del matrimonio religioso no solo es un contrato entre un hombre y una mujer, sino además es un sacramento que genera pues precisamente gracia entre las personas que lo han contraído. Para que hablemos de un matrimonio canónico, necesitamos hablar de un matrimonio entre bautizados. Quiere decirse que si una parte es bautizada y la otra no lo es, simplemente es un matrimonio natural en términos de cualquier legislación, y así lo consagró en su origen el propio Código de Derecho Canónico de 1917, y que en una nueva redimensión o una nueva forma de analizar esto, a raíz del nuevo Código de Derecho Canónico, se le considera un sacramento. Por lo tanto, un sacramento, y como dicen las Escrituras, lo que une Dios no lo separa el hombre. Por ahí hay referencias en las Sagradas Escrituras, sobre todo en San Pablo, que hace referencia a ello. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando dos personas piensan en que su matrimonio es nulo? Bueno, aquí habría que comentar una cosa que es importante. En primer lugar, la Iglesia tiene toda una serie de normas contenidas en el Código de Derecho Canónico para la Iglesia de rito latino. Nosotros en México la mayoría somos de rito latino, y también hay otro código que es Código de Cánones para las iglesias orientales, y me refiero a otros ritos, entre otros el rito maronita. Hago esta referencia porque muchas personas de origen libanés son católicos y profesan la religión católica, pero del rito maronita, que es un rito sirio-melquita. Igual que existen otros ritos orientales, el rito armenio, el rito copto, el rito bizantino, el rito caldeo, el rito malabar, el rito malankar, el rito armenio. En fin, hay otros ritos de otras iglesias que son sui juris o particulares, pero todas formando parte de una sola iglesia, que es la Iglesia Católica, que es la Iglesia Universal. Recuérdense que la expresión católica, católicos en griego significa universal, la Iglesia para todos los hombres de todos los tiempos y de todas las naciones. Por eso hablamos de la Iglesia como una santa, católica y apostólica, ¿no? Bien, entonces con esto quiero decir que hay un código de derecho canónico para los ritos latinos, que son el rito romano básicamente, el rito mozárabe y el rito visigótico, y en la que la gran mayoría profesamos el rito romano o latino. Y luego están los diferentes ritos que he mencionado de las diferentes iglesias católicas de ritos orientales. Bueno, ahí tenemos esto de los ordenamientos jurídicos. En este sentido, el matrimonio nunca ha tenido una variación en la doctrina de la Iglesia. La Iglesia siempre ha sostenido que un matrimonio que es válido, ilícito, rato y consumado no puede ser anulado ni siquiera por la autoridad del Papa. Igual que cuando la gente contrae matrimonio, habrá que comentar que los ministros de este sacramento son los contrayentes
no el sacerdote. El sacerdote o quien asiste al matrimonio, que puede ser también un diácono o cualquier delegado por el párroco o el ordinario, el obispo, simplemente recibe a nombre de la iglesia esa declaración del deseo de casarse. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote o el delegado en el matrimonio? Es un testigo privilegiado que a nombre de la iglesia primero indaga sobre la libertad absoluta de los contrayentes y en segundo lugar recibe esa declaración y es testigo de ella. Pero no es el ministro del sacramento. Los ministros del sacramento son los contrayentes. Y el eje rector del matrimonio radica en una parte esencial que es el consentimiento. Un consentimiento que debe ser expresado de manera libre y voluntaria. En este sentido, es un derecho y es un derecho humano el que la gente pueda casarse y si no lo desea, no se case. Y también es un derecho humano casarse con la persona que la gente elija. Quiere con ello decirse que nadie puede forzar a alguien a casarse o a no casarse o a casarse con persona determinada. Por eso digo que en este sentido el consentimiento es el eje fundamental. Pero el matrimonio debe ser ¿qué? Debe ser un matrimonio rato y consumado. ¿Qué significa rato? Que no esté irrito, que no esté irritado, que no esté viciado el consentimiento, sino que se exprese de manera libre y absolutamente libre, en el que ese consentimiento, cum sentir, ese volere, ese querer, se manifieste sin ninguna presión de ningún tipo. Y la segunda, es decir, también sin vicios en ese consentimiento de cualquier tipo, ¿no? Y la segunda, que ese matrimonio debe consumarse. Es decir, que si el matrimonio se expresa que se quiere casar las personas, celebran el rito del matrimonio, pero el matrimonio no se consuma humanamente, ese matrimonio no puede existir porque no se ha consumado. El matrimonio tiene que ser rato y consumado. Rato en el que se manifieste ese consentimiento y consumado que de manera humana se consume el matrimonio de manera natural. Ahora bien, estos dos elementos se tienen que analizar cuando hablemos del matrimonio con respecto a las propiedades esenciales del matrimonio. Y las propiedades esenciales del matrimonio son dos: unidad, es decir, un solo hombre y una sola mujer, y la indisolubilidad, es decir, que un matrimonio que se contrae es para toda la vida. Ahora, este matrimonio pudiera disolverse, bueno, sí se puede disolver si no se ha consumado. Y si no se ha consumado es que no ha habido matrimonio, aunque sea rato. Con ello quiero decir que un matrimonio que es válido, que es rato, que es consumado, que es lícito, no lo puede anular ni siquiera la autoridad del sumo pontífice. Esto es muy importante, porque luego existe un poco la idea de que voy y me divorcio en la iglesia. El divorcio no existe el divorcio, es una nulidad. Quiere decir que el matrimonio ha sido nulo desde origen, fue defectuoso por falta de forma, por falta de licitud, por negarse algunos de los elementos esenciales del matrimonio, estas propiedades como son la unidad y la indisolubilidad. Y luego, ¿qué más tenemos? Bueno, que el matrimonio tiene ciertos fines, y estos fines del matrimonio son primeramente el bien de los cónyuges. Es decir, ¿por qué se casan dos personas? Se casan porque forman una comunidad, un consorcio de vida y amor. Y si estas personas no logran ese consorcio, bueno, entonces no están dirigiéndose a los fines del matrimonio. ¿Qué otros fines tenemos? Bueno, lo natural en un matrimonio es que venga la procreación de la especie, vengan los hijos, se engendren a los hijos. Y ya los tienes, bueno, hay que educarlos. Entonces, fíjense bien, las propiedades esenciales del matrimonio son unidad e indisolubilidad. Y luego tiene fines, ¿cuál? Primeramente, el bien de los cónyuges. En segundo lugar, la procreación de la prole. Y en el tercero, la educación de los hijos. Esto es lo que yo decía que se redimensionó en el nuevo código, porque a lo mejor en el código anterior no se dimensionaba primero el bien de los cónyuges y se dimensionaba más
la procreación de los hijos y la educación de los hijos. Yo creo que esta fue una novedad que, sin romper la doctrina tradicional de 2000 años de la Iglesia, simplemente se dio una nueva dimensión a esto y decir, bueno, a ver, ¿por qué se casan las personas? ¿Para tener hijos? No, se casan primero para formar un consorcio de vida y amor, para que ellos mismos, él se entregue y ella se entregue, él la recibe y ella lo recibe en esta comunidad de vida y amor, en el que debe haber un bonum fidei, un bien de la fidelidad, y un bonum prolis, es decir, la llegada de los hijos. En ese sentido, no es más que una redimensión, no porque uno sea más importante que otro, no es más importante el tener hijos que el bien de los cónyuges, sino simplemente es un orden natural, que se forma esta comunidad, luego vienen los hijos y luego viene la educación de los hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay estas nulidades? Bueno, que el matrimonio no existió, de ahí el nombre de este conversatorio, que es los matrimonios que nunca existieron. Doy un ejemplo que puede ser muy simple. Una pareja de chicos jóvenes tienen una relación de noviazgo. A consecuencia de ello, a veces se tienen relaciones íntimas y como consecuencia de ello, bueno, a lo mejor puede venir un embarazo. ¿Qué es lo que hacen los chicos? Pues se les viene un problema en casa con los papás de ella, con los papás de él y en la misma sociedad. Y entonces, ¿qué dicen los chicos? Vamos a resolver esto. ¿Cómo? Casémonos. Se casan y a los 3 meses, pues se percatan que no era por ahí esta situación. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿en realidad querían casarse? ¿El consentimiento que ellos manifestaron al contraer matrimonio era porque querían casarse, fundar una familia, fundar este consorcio de vida y amor? Creo que no. Lo que querían era resolver un problema de tipo social y por eso es que el matrimonio no existió, porque hubo una reserva en el consentimiento. Por eso decía que el consentimiento aquí es el eje rector del matrimonio. Ese consentimiento manifestado libremente, en el que la gente decide en forma libre casarse, y no porque los papás me dijeron, oye, pues es que tienes que casarte por la iglesia, oye, es que tienes que casarte. No, esto, como lo he dicho, es un derecho humano y el consentimiento debe manifestarse en forma clara, precisa, concisa, sabiendo que, y se dice, bueno, al menos que implica una relación duradera de toda la vida entre un hombre y una mujer. Por esta razón, y siguiendo, no hay que olvidar que el matrimonio canónico hunde sus raíces en una cultura judeo-cristiana, en el que el derecho romano también influyó en las formas del matrimonio. Y entonces, este matrimonio, como ahora nosotros lo hemos conocido, como lo hemos sabido siempre, hunde sus raíces en el derecho romano y en una tradición judío-cristiana, de tal manera que siempre hablamos de la unión de un hombre y una mujer que fundan una familia, que tienen hijos y que tienen que educar a los hijos. Ahora, hay ocasiones en que el matrimonio puede fallar y entonces hablamos de un matrimonio fallido, pero un matrimonio fallido no es lo mismo que un matrimonio que nunca existió, porque el matrimonio que no existió es algo que no se dio. Por eso la Iglesia arma un procedimiento de tipo canónico ante tribunales eclesiásticos para que se demande al matrimonio. No es que él demande a ella o ella demande a él, sino se demanda al matrimonio, porque algunas personas piensan que su matrimonio no es totalmente válido porque hubo algo que lo hace pensar en ello. Entonces se hace todo un juicio para demostrar que el matrimonio no existió. Si después de este juicio las evidencias o las certezas morales llegan a esta conclusión, lo que hace la Iglesia es declarar que ese matrimonio es nulo, que ese matrimonio no existió. En ese sentido, la Iglesia no constituye la nulidad, no crea la nulidad, tan solo decreta o declara que existe una nulidad después de todo un procedimiento. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, esto se hace ante tribunales
La Iglesia tiene tribunales en todas las diócesis y hay juicios que están previstos en el Código de Derecho Canónico, tanto para el rito latino como en el Código de Cánones para las iglesias orientales. De tal manera que después de seguir todo un juicio en el que hay testigos, hay interrogatorios, hay información, hay peritajes, etcétera, se logra demostrar esto. Ahora, hay casos en que es más evidente la nulidad, otros son un poco más complejos y tienen que ver con muchas circunstancias. Por ejemplo, una de ellas pudiera ser esto. La impotencia es una causa de nulidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio no logra consumarse y aunque el matrimonio hace rato no se ha consumado. Entonces la impotencia puede ser una causa de, pero cualquier tipo de impotencia no, debe ser una impotencia perpetua o coeundi. Es decir, puede haber impotencias que son temporales o que pueden curarse a través de métodos quirúrgicos o a través de tratamientos psicológicos y que no es permanente este tipo de impotencia. Fíjense en mi experiencia como juez, llegué a decretar la nulidad, declarar la nulidad en un procedimiento de una persona que estuvo casada con otra, que hubo razones para esto y que a lo mejor la causal fue esto de la no consumación del matrimonio debido a una impotencia del hombre o de la mujer. Normalmente puede ser en el hombre la impotencia, que es una disfunción eréctil o una frigidez en la mujer, o una vagina infantil, etc. Y después, al contraer esta misma persona matrimonio con una tercera persona, pues han tenido una hilada de hijos. Quiere decirse que entonces la impotencia aquí no es permanente, sino es transitoria y que puede ser corregida. En cambio, otras figuras, por ejemplo, como pudiera ser la esterilidad, no es causal de nulidad a menos que dolosamente se haya ocultado por una de las partes. Es decir, si una parte conocía de esta esterilidad y no se la comentó a su otra parte, el engaño en el que se incurre, ese sí es motivo para declarar una nulidad. Pues son estos, ¿no? Es decir, hay una serie de causales contenidas en el Código de Derecho Canónico que se establecen, que se tienen que estudiar. A veces es la imposibilidad de asumir las obligaciones derivadas del matrimonio o un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes del matrimonio. Es decir, hay muchas causales de nulidad que se encuentran a todo lo largo del Código de Derecho Canónico y que sobre ellas ha habido mucha jurisprudencia, porque a medida que ha ido pasando el tiempo, la misma avance de la ciencia nos han ayudado mucho a entender esta situación. Por ejemplo, pudiera mencionar otra más. Pudiera ser que alguien tenga lo que llamamos ahora es esta enfermedad en la que tenemos periodos de depresión y periodos de euforia muy grandes. Y en este caso, por ejemplo, es una enfermedad que a lo mejor no se sabía o no conocían las partes que la tenían, pero que algún evento posterior al matrimonio la desencadenó. Esta bipolaridad, que no es más que una depresión, es una enfermedad de maníaco-depresiva y que hace imposible esta comunidad de vida y amor. Aquí lo que quiero señalar es que las causas de nulidad son precedentes, son previas al matrimonio y no posteriores. Si las causas son posteriores al matrimonio, puede ser que estemos en presencia de un matrimonio que falló, pero no en presencia de un matrimonio que es nulo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un juicio en el que se revisan las causas, en el que se revisa desde el noviazgo, cómo se dio el noviazgo, cómo era el entorno familiar de él, el entorno familiar de ella, cómo eran sus relaciones sociales y toda esta serie de cuestiones. Otro podría ser, por ejemplo, la fidelidad, el bonum fidei. ¿Qué sucede si de novios el novio tenía una relación con la mujer con la que se casó, pero seguía teniendo otras novias o otras relaciones al mismo tiempo? Bueno, es claro que cuando esté casado va a querer hacer lo mismo, porque cuando se casa, y aquí vienen las reservas del consentimiento, sí, le digo que me caso, que la quiero, que la amo, pero me reservo la posibilidad de andar de picos pardos ahí de vez en cuando,
de faltar a la fidelidad. Fíjense, son estas causas que no logran conformar este bonum fidei. Luego otra, pues nos queremos casar. Pero fíjate una cosa, yo no voy a querer tener hijos porque yo soy como Herodes, me chocan los escuincles. Entonces, si nos casamos, vamos a vivir juntos, pero no quiero tener hijos. ¿Qué estoy negando allí? Uno de los fines del matrimonio. Entonces, yo no puedo alterar ni la cuestión de la unidad, ni la cuestión de la indisolubilidad, ni tampoco modificar a mi antojo los fines del matrimonio. Por eso decía yo, importante estos temas al analizar esto. Y la otra, bueno, antiguamente, para dejar un poco más de espacio, no sé si me esté excediendo ya, pero la otra es que antes de la llegada del Papa Francisco al solio pontificio, esto se regulaba a través de un motu propio, que era una instrucción que es la Dignitas Connubii, y ahora su santidad emitió otra más que tenemos por aquí, que suprimió las dos instancias, dejó una sola instancia para facilitar esto en beneficio de los fieles, y me refiero a el motu propio Mitix Judes Dominus Jesus, ¿sí? En la que se suprimen dos instancias. ¿Por qué? Porque antiguamente se llevaba un juicio ante un juez que podía ser o unipersonal o colegiado, y se llevaba todo el procedimiento y tenía que pasar en automático a la segunda instancia y tenía que darse una sentencia semejante a la de primera instancia. Si ambas sentencias eran contestes, el asunto quedaba concluido con la declaración de nulidad. Pero si había alguna diferencia, entonces tendría que apelarse al Tribunal de la Rota Romana en Roma o de la Signatura Apostólica, lo que podía significar el paso de varios años. En la actualidad, el Papa Francisco consideró que debía dejarse solo a una instancia y solo de manera excepcional una apelación en segunda instancia, que puede ser otro tribunal de otra diócesis o de otra arquidiócesis, lo que facilitaría mucho en beneficio de las personas esto. Y estas y otras novedades más contuvo este motu propio, que es como un decreto, que facilitaron esto para los fieles, porque también es cierto que había tribunales que tardaban muchos años en resolver o analizar esto, ¿no? No quiero mencionar alguno en particular, pero había unas que a lo mejor tardaban 8, 10, 12 años en revisar esto, que era tanto como si el asunto se fuera a Roma, que es el tribunal para todo el mundo católico, tanto para las iglesias orientales como para los ritos latinos. Entonces se facilitó a través de esta circunstancia un procedimiento más breve, en el que se analiza particularmente qué pasó en cada caso, con testigos e inclusive con periciales médicas que pueden ser psicológicas, psiquiátricas o de tipo médico en general, si así se amerita. Porque las causas pueden ser muchas, ¿no? Por ejemplo, otro caso que pudiera ser clarísimo de nulidad pudiera ser en el que alguno de los miembros, normalmente esto ha acontecido con los varones, pues salga del closet y resulta que pues esto hace imposible el matrimonio. Y entonces la pregunta es, oye, ¿y si hizo gay después de casarse o era antes? Pues es claro que es una causa precedente, ¿no? Que ya lo era antes y simplemente lo ocultó. Ahí hay un ocultamiento de esta circunstancia que hace imposible el que pueda haber un matrimonio. Esto sería una de las causas que sería posible declarar la nulidad del matrimonio. Y así tendríamos otras más. El tema es muy amplio y habría que mencionar muchos casos en forma circunstancial, pero no quisiera yo robarle tiempo al padre Al. Muchas gracias, doctor Jaime Vela. Pues bien, para continuar, me corresponde a mí presentar al padre Alan Telles. Él es sacerdote incardinado en la Arquidiócesis Primada de México, ordenado como sacerdote el 14 de mayo del 2016. Cursó estudios de primer ciclo en Filosofía y Teología, así como la licenciatura de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Antes de entrar al seminario,
Concluyó la licenciatura de Derecho en la Universidad Panamericana. Actualmente presta el servicio de canciller en la Arquidiócesis de México. Padre Alan Telles, bienvenido. Estás en uso de la voz para tu ponencia. Pues gracias por esta invitación. Me parece que es un tema muy interesante y definitivamente pues merece que lo estudiemos. Así que quiero compartir con ustedes esta presentación que hice. La voy a proyectar ahora mismo en Zoom, si me permiten los anfitriones proyectar mi pantalla. La primera diapositiva que les quiero compartir es esta. ¿Qué se requiere para que un matrimonio sea válido, para que exista en la iglesia? Pues tiene que tener tres cosas. Como ya nos dijeron, tiene que ser entre personas hábiles, que sean capaces de otorgar el propio consentimiento y que además lo hagan, que manifiesten ese consentimiento en la forma canónica que señala la iglesia. Si falta alguno de esos elementos, a contrario sensu, pues el matrimonio nunca existió. Y entonces en la siguiente diapositiva tenemos esto. ¿Cuáles serían, a contrario sensu, los elementos que no nos permitirían, por lo tanto, estar en presencia de un matrimonio que la iglesia toma como tal? Bueno, pues que hubo o defecto de forma o que fue celebrado con un impedimento, es decir, que las personas no eran hábiles para contraer matrimonio, o bien que se hizo con un vicio del consentimiento. Hay que hacer una aclaración, como ya nos dijo nuestro maestro Jaime Artemio, el Código de Derecho Canónico habla de validez y licitud, así como de nulidad e ilicitud. Para el término de derecho canónico, validez y nulidad se podría equiparar más o menos a la terminología del acto jurídico existente e inexistente. Para los abogados que nos están escuchando, pues una de las primeras cosas que estudiamos en la carrera es la teoría del acto jurídico y se habla de elementos de existencia y de inexistencia. Pero para la iglesia, digamos, para la terminología del código, se habla sobre todo de validez y de nulidad. Y entonces por validez podemos entender a grandes rasgos que ese acto existió o no existió. Y por eso reiteramos el título de esta ponencia, como bien nos explicaron, se trata de matrimonios que existieron o que no existieron nunca. No se trata de disolver algo que sí existió, sino más bien de declarar que nunca existió. Y entonces, las primeras nulidades o inexistencias, como estamos diciendo, pueden ser derivadas de impedimentos que nacen de circunstancias personales, de causas jurídicas, de delito o bien del parentesco. ¿A qué nos referimos con cada una? Bueno, circunstancias personales, puede haber un impedimento de edad. Actualmente la legislación de la iglesia dice que son al menos 16 años para el varón y 14 para la mujer. Se han hecho propuestas de reformar y de elevar esta edad, pero eso es la norma general porque el derecho canónico es muy amplio y depende de las circunstancias de cada lugar. Y luego, como ya nos decían, puede haber otro impedimento que es el impedimento de impotencia antecedente y perpetuo. Estos dos impedimentos harían nulo el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque las personas no eran hábiles para contraerlo. Después, ¿qué otras cosas? Puede haber impedimentos de causas jurídicas, por ejemplo, de vínculo o ligamen, es decir, que ya había un matrimonio anterior, de disparidad de cultos, que se quiere casar un católico con un budista, como ya nos explicaron, eso no es un sacramento, sino un matrimonio natural, y hay requisitos para otorgar la dispensa para ese tipo de unión. Sí se puede, pero con una dispensa. Luego, impedimento del orden sagrado, por ejemplo, un sacerdote de rito latino no podría contraerlo. En la mayoría de las iglesias orientales, antes de la ordenación, la persona puede estar casada y después de estar casada puede contraer matrimonio. Lo que no ha sucedido nunca es que ya siendo sacerdote, después contraiga matrimonio. ¿Qué tendría que hacer el sacerdote? Primero pedir una dispensa y ya no ejercer nunca más el sacerdocio antes de casarse. Luego puede haber un impedimento de voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso, que es para los que han profesado ya formalmente como religiosos. Puede haber impedimentos que vengan de los delitos, que son el impedimento de rapto, que es pues privar a una persona de su libertad para que pueda contraer matrimonio y hasta que no esté en un lugar seguro, ese matrimonio no sería válido. Y el impedimento de crimen, que quiere decir que una persona mata a su propio cónyuge o a la otra persona para poder después contraer matrimonio. Pues evidentemente eso no está permitido en la iglesia y ese matrimonio que se contrajera después de haber matado al propio cónyuge o al de la otra persona, pues sería también nulo. El impedimento de parentesco quiere decir que no puede haber un matrimonio cuando hay consanguinidad en línea recta, es decir, con ascendientes o descendientes, y no puede haber con consanguíneos en colateral del cuarto grado.
pero sí puede dispensarse el tercero y el cuarto grado. Lo que nunca puede dispensarse es el segundo grado, es decir, entre hermanos. Luego está el impedimento de afinidad, que no puedes contraer matrimonio igual con los ascendientes o descendientes de quien fue tu cónyuge. Impedimento de pública honestidad, que quiere decir que aun cuando no hubiera un matrimonio válido o aun cuando hubiera, aunque sea un concubinato, de todas maneras tú no puedes contraer matrimonio después con los ascendientes o descendientes de tu pareja, aunque no fuera un matrimonio. Y el impedimento de parentesco legal es para quien haya obtenido una relación por adopción y pues queda también impedido para casarse después. Después del impedimento de parentesco, tenemos también ya las nulidades, ya no de los impedimentos, sino ahora vamos a ver el consentimiento. Ya nos explicó el doctor que el consentimiento es el eje rector del matrimonio. Y entonces, si ese consentimiento no es totalmente libre, entonces ese matrimonio nunca existió. ¿Por qué? Porque el consentimiento tampoco existía. No di mi voluntad, ¿no? Para casarme. Entonces, aquí hay varias causales. La primera es la nulidad por carecer de uso de razón, conforme al primer punto del canon 1095. Si no tengo uso de razón, pues no me puedo obligar. Si mi inteligencia y voluntad no funcionan bien, no me puedo obligar para casarme. Después, hay una nulidad que es por grave defecto de discreción de juicio, que es el segundo punto del canon 1095, que es una falta de discreción de juicio teórica y práctica que no me permite entender las obligaciones esenciales del matrimonio. Pensamos en una inmadurez muy radical, que aunque la persona hubiera querido casarse, pues no puede hacerlo por esa falta grave de defecto de discreción. Otra vez, ¿cómo lo vamos a detectar en un juicio? Viendo las situaciones antecedentes, el matrimonio y después cómo se comportaron ya durante el matrimonio. Y este 1095.2 es el canon más usado en los tribunales y bueno, pues hay mucha jurisprudencia al respecto. Luego viene el tercer punto de este mismo canon, que ya no solo es grave defecto de discreción, sino una incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas naturales, por causas de naturaleza psíquica. No nos referimos solo a los trastornos psicológicos o psiquiátricos, sino a cualquier naturaleza, a cualquier problema de naturaleza psíquico que pudiera tener la persona. Y aquí es lo que el doctor nos explicaba hace unos momentos, ¿no? Si la persona, por ejemplo, se prueba que había una enfermedad de bipolaridad desde antes del matrimonio, pues eso le impedía asumir las obligaciones esenciales del matrimonio de formar ese consorcio de amor y de ayuda recíproca entre los cónyuges. O pensemos en una persona que ha caído en el vicio, por ejemplo, del alcoholismo profundo desde el noviazgo, y evidentemente eso, aunque él quisiera casarse, aunque él quisiera realmente pues darse a su otro cónyuge y ser fiel y todo, pues el mismo vicio que ya traía desde antes del matrimonio, pues le impide asumir esas obligaciones esenciales. ¿Cómo lo vamos a probar? Otra vez tenemos que ver los testigos, la declaración de las partes, las pruebas periciales, pero nos vamos a ir a que sea algo antecedente al matrimonio, no algo posterior. Después de este canon 1095, tenemos la ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio, que vienen reguladas en el canon 1096, que ya el doctor nos ilustró cuáles son. El error acerca de la persona, resulta que me quería casar con Rosita y me casé con Margarita, su hermana, pues esto sería obviamente nulo. Y acerca de una cualidad de la persona, pero no cualquier cualidad, sino una cualidad que es directa y principalmente pretendida. Estos cánones ya son más difíciles de probar y hay jurisprudencia. De las propiedades esenciales, basta que, por ejemplo, en la plática matrimonial nos expliquen, ¿no? Decir, a ver, ¿tú quieres un matrimonio abierto a la vida, para siempre, fiel? Sí, sí lo quiero, perfecto. Ya al menos se entiende las propiedades esenciales. Otra cosa es que las puedas asumir, como ya vimos en el 1095. Luego viene una causal muy interesante, que es el dolo provocado para obtener el consentimiento. Como ya nos decían, la esterilidad por sí misma ni impide ni dirime el matrimonio. Pero si la esterilidad ya la sabía la persona y no la dijo porque sabía que la otra persona no se iba a querer casar por esa razón, entonces ahí estamos en presencia de un dolo. También, por ejemplo, aquí en el chat creo que preguntaron, una enfermedad de transmisión sexual que haya sido omitida por el propio cónyuge antes del matrimonio, ¿no? Es decir, bueno, si es una situación que podría perturbar gravemente la comunidad, como en este caso se ve que es para el cónyuge, entonces sí sería una causa de nulidad, pero todo esto no lo podemos afirmar a priori, sino que lo tenemos que probar en un juicio y tenemos que escuchar a las partes, porque en el dolo efectivamente, si la persona hubiera sabido esa condición
su cónyuge no hubiera contraído matrimonio. O pensemos a alguien que estuvo en la cárcel y que para la otra persona es algo muy importante que, pues, si lo hubiera sabido, a lo mejor no se hubiera casado. Pero si definitivamente no se hubiera casado, ahí sí es una nulidad. Bueno, error determinante acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio. Este es un caso muy específico y es muy contemporáneo porque las personas pueden recibir la información teórica, pero por su cultura, por su formación, por su estado de vida, no alcanzan a ver, por ejemplo, que el matrimonio es indisoluble. Decir, oye, padre, ¿por qué me pones tan difícil que sea para siempre el matrimonio? ¿No? Es decir, si algo sale mal, déjame arrepentirme. Decir, no, porque el matrimonio para siempre es el único que vale la pena. Estamos diseñados para amar, para un amor pues abierto al infinito hacia Dios. Y por eso es indisoluble, porque si no, ¿para qué me voy a entregar? Si en esta relación de matrimonio en que yo me puedo convertir en padre y tú en madre a través de este matrimonio y que sea fiel y que sea para siempre, es el único que vale la pena vivir. Pero puede ser que la persona, por sus circunstancias culturales, por su formación doctrinal, por lo que ustedes gusten y manden, tenga un error realmente acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental y que no alcance, por más que le explique o que él quiera entender, no alcanza a ver la indisolubilidad. Y entonces él dice el matrimonio, yo quiero un matrimonio que sea soluble. Y si no puede ser soluble, entonces no quiero nada. Entonces ese es un error determinante. Luego la simulación total del matrimonio o la exclusión de una propiedad esencial, que ese es un acto positivo en el que en mi corazón yo excluyo, como ya nos ponían de ejemplo. Es decir, pues yo nunca quiero tener hijos, nunca jamás, ¿no? Ni más adelante, ni cuando estemos más establecidos, nunca jamás quiero tener hijos. Dices, bueno, ya eso es una exclusión de una propiedad, de un fin del matrimonio y por lo tanto tú estarías excluyéndolo. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues otra vez tenemos que ver las declaraciones de las partes, los testigos, los hechos antecedentes, posteriores y llegar a una certeza moral en cada uno de los capítulos de nulidad. Nulidad para atentar bajo condición de futuro que no se puede hacer, es un poco como la cualidad pretendida, bajo condición de pasado, que eso es algo muy extraño porque además tendría que tener permiso del ordinario para hacerlo, matrimonio contraído por violencia o por miedo grave. En este caso, como nos decía el doctor, yo voy al matrimonio porque es la única salida que encuentro en mi situación actual. No, o sea, ya no soporto más y el matrimonio es la única salida que según yo me va a dejar vivir más feliz. Y entonces voy y contraigo matrimonio. Pues eso sería nulo. Las nulidades derivadas de la falta de forma canónica es cuando ese consentimiento que es de los cónyuges no se expresa en el modo solemne que debe decir la Iglesia. ¿Y por qué se hace esto? Por misma seguridad de los cónyuges. Desde el Concilio de Trento se estableció la forma canónica como un elemento esencial. Ustedes saben que también en el derecho civil, por ejemplo, está el elemento de la solemnidad, que es esa forma elevada a grado de elemento esencial. Y entonces el matrimonio tiene que celebrarse, como nos dijeron, ante un asistente canónico capacitado, que va a ser de ordinario el obispo o el ordinario del lugar, es decir, quien hace sus veces, o el párroco dentro de su territorio. Por ejemplo, el arzobispo de México dentro de la Arquidiócesis de México. El párroco de la Parroquia de la Piedad dentro del territorio de la Parroquia de la Piedad. O bien una persona que es delegada por el obispo o por el sacerdote párroco. Y si no es delegado, pues no sería válido ese matrimonio. En el caso además de los orientales, como muchos de los aquí presentes que son de rito maronita, el delegado del párroco debe ser un sacerdote. En cambio, en los latinos puede ser un diácono, en los orientales no puede ser un diácono, tiene que ser un sacerdote, por la legislación específica de las iglesias orientales y también ya se reconoció en el Código de Derecho Canónico. Hay veces ocasionales en que no se puede que exista el ordinario, el obispo o el párroco y entonces se designa un laico, por ejemplo un catequista, en lugares donde no pueda ir un asistente y tiene una delegación especial del obispo para ir. Y hay otros casos más raros que puede ser en peligro de muerte, que los cónyuges pueden hacerlo en presencia de testigos, pero estamos en el caso de las excepciones. Por el momento nos queda en la cabeza que el matrimonio tiene que ser una forma canónica, que quiere decir que los cónyuges deben de manifestar libremente su consentimiento ante el obispo del lugar o ante el párroco del lugar y contraer matrimonio ante ellos o ante un delegado. Y finalmente es el caso del matrimonio por procurador, que esto ya casi no se ve, es en el tiempo de las guerras, de que no se podían, que ya querían casarse, ya están de acuerdo, están separados, mandan un procurador con mandato especial. Si ese procurador no tuviera el mandato pues completo, pues obviamente el matrimonio sería nulo como cualquier mandato que no está bien otorgado. Pues esas son las principales causas para que un matrimonio no exista en la iglesia
Y bueno, pues este es un resumen. Con mucho gusto les comparto esta presentación, se las mando en el chat y les mando también los cánones del Código de Derecho Canónico que regulan esto. Y bueno, pues espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias y esperamos las preguntas, por supuesto. Muchas gracias, Padre Alan, por su presentación. Creo que bastantes de las preguntas que han ido surgiendo en el chat se han respondido, pero tenemos aquí algunas preguntas también. Una de las preguntas es la diferencia entre derecho canónico y derecho eclesiástico. Entonces, queremos ver si el Padre Alan o usted nos las puede responder. Es el derecho de la iglesia. Y tenemos ahí en el derecho de la iglesia una parte que es derecho divino, que obviamente el hombre no puede cambiar, no puede modificar, no puede alterar. Y hay derecho natural y derecho positivo. La iglesia, a través de los sínodos, puede modificar todo lo que se refiere a derecho humano, pero lo de derecho divino no se puede modificar. Entonces, la iglesia como sociedad tiene normas jurídicas que es el derecho canónico. Y el derecho eclesiástico es un derecho eclesiástico del Estado, es el derecho que regula las relaciones jurídicas entre la iglesia y los diferentes estados. Esa sería la gran diferencia. Derecho eclesiástico, un derecho que regula las relaciones de iglesia a Estado y el estatus de la libertad religiosa y la práctica religiosa. Y el derecho canónico es el derecho propio interno de la iglesia. Ahora, también tiene una parte de derecho internacional, hay un derecho internacional canónico que se manifiesta a través de los tratados que celebra la iglesia, que son los concordatos. Pero la diferencia básica es esta. Muchas gracias, doctor Vela. Esta sería para el Padre Alan, que hizo mención sobre la jurisprudencia, y aquí nos están preguntando cómo se constituye la jurisprudencia. Sí, muchas gracias, es una excelente pregunta. Cada tribunal diocesano de cada diócesis va resolviendo y va teniendo experiencia en la forma de decidir estas causas de nulidad, y después se puede hacer todavía, como nos explicó el doctor, el recurso a la Santa Sede, porque es un derecho de todo fiel católico acudir a la justicia del Romano Pontífice a través de sus tribunales, y particularmente la Rota Romana y la Asignatura Apostólica son los que han desarrollado, sobre todo la Rota Romana, la que desarrolla la jurisprudencia. Entonces hay unas colecciones de jurisprudencia que siguen efectivamente, ¿no? Y se hace una sentencia, por ejemplo, del 1095-2, del 1095-3, y ahí los jueces de la Rota Romana van expresando sus criterios y tratan de seguir de manera consecuente los criterios precedentes para que haya continuidad. Además de esos criterios de la Rota Romana que son publicados por el mismo tribunal, además de eso, también tenemos los discursos del Romano Pontífice justamente a los miembros de los tribunales de la Santa Sede. Cada año el Romano Pontífice dirige un discurso a los miembros de esos tribunales, y en esos discursos el Romano Pontífice puede hacer alguna aclaración, puede iluminar cómo se interpreta un canon, puede especificar sobre la experiencia de esos mismos tribunales, y digamos que la jurisprudencia se parece a la de un estado en el que pues son, digamos, soluciones justas y de sabiduría de muchos años de los tribunales, pero la diferencia con el derecho canónico es que es una jurisprudencia que es, digamos, más flexible, porque la da directamente el Tribunal de la Rota Romana o el Romano Pontífice, y cuando el Romano Pontífice, por ejemplo, en estos discursos trata un tema de derecho, es prácticamente ley para nosotros. O sea, ya está muy estudiado que él lo puede hacer directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Alan. Doctor Jaime Vela, una pregunta. Me gustaría mucho su opinión como experto jurista. Estaba viendo que el Código de Derecho Canónico se emite en 1917, mismo año en que se emite nuestra Constitución Política Mexicana. Sin embargo, en los últimos 30 años ha tenido 4 actualizaciones o 4 reformas.
Y sin embargo, cuando uno lo ve, se da cuenta que está actualizado, esto es, no se percibe anquilosado ni anacrónico. ¿De qué manera se da este dinamismo? Bueno, debo comentar que el primer código es de 1917, pero el código vigente para la Iglesia Occidental, la Iglesia de Rito Latino, es de 1983 y tardaron 20 años en elaborar el código. Y el de las código de cánones para las iglesias orientales es de 1989. Aquí, como les decía yo, sí hubo algunas variantes, sobre todo en derecho humano, derecho positivo humano. Pero es que la iglesia, hay temas como este que en el matrimonio es de derecho divino, la iglesia no puede mudar. Entonces, hay temas que sí se han actualizado. De hecho, fíjense, la última actualización del código se dio en materia de derecho penal con respecto a los delitos que pueden cometer, como los delitos de pederastia que se pueden cometer. Es decir, sí hay estas actualizaciones aún en el código vigente. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta que mandaron por el chat, en donde nos dicen que si existe una diferencia de edad en donde la mujer es 10 años mayor que el hombre y que después de recibir el sacramento solamente duraron 4 meses juntos, ¿es causa de nulidad? No nos aclararon para quién es. Bien, no, las causas de nulidad son las únicas que se establecen en el código. Y la edad, por ejemplo, decía el padre Alan, efectivamente, y esto es de derecho universal, porque dentro del derecho hay derecho universal y derecho particular. Dentro del derecho universal, la edad para contraer matrimonios es 14 en la mujer y 16 en el varón. Sin embargo, como este es de derecho positivo, es decir, aumentar un poco más la edad se puede, lo que no puede es disminuirse. Y aquí el origen es romano. Acuérdense ustedes que los romanos también hablaban de esta edad para contraer matrimonio, en el que biológicamente la mujer es más madura a los 14 años que el varón, por eso 14 en la mujer y 16 en el varón. Sin embargo, en el caso de México, la Conferencia del Episcopado emitió normas muy claras en el que se desalienta el que gente de 14 y 16 años contraiga matrimonio y se dio una edad mínima de 18 años, a efecto de que no se incurra en una inmadurez en el matrimonio. De tal manera que esto con respecto a las edades. Ahora, el que la mujer sea mayor al varón en la edad para contraer matrimonio no importa. Tampoco importaría, fíjense, también captando un poco más el sentido de esta pregunta, es si el número de años que estén casados influye para promover una nulidad. La respuesta es no. Pueden pasar 20, 30, 15 años y puede pedirse a la Iglesia justicia en el momento en que sea. ¿Sí? Y es un derecho que tiene todo fiel cristiano, pedir justicia. Cuando una persona piensa que su matrimonio es nulo y puede inclusive contar o no con la asistencia en el procedimiento de la otra parte. Claro, siempre será magnífico que los dos participen, pero deberá haber constancias de carácter procedimental en el que cuando menos se muestre que durante 3 ocasiones trató de notificarse en el domicilio que la parte ha proporcionado a la parte convenida, con ánimo de tener una certeza de que efectivamente fue llamado a concurrir al tribunal. Pero no por la falta del otro al tribunal puede no procederse a la nulidad, ya que esta puede fundamentarse con testigos que hayan conocido a las personas antes del matrimonio y después y dentro del matrimonio. Muchas gracias. Esta pregunta es también para el doctor Vela y preguntan si la separación física y el paso del tiempo pueden generar la nulidad. No, definitivamente no. Esto sería prácticamente derecho civil mexicano. No, aquí no. No, esto no es motivo para proceder a la nulidad. Sino no es una causal de nulidad. Perfecto, gracias.
Y también hay otra pregunta. En caso de que sería para el padre Alan, si existe representación para los casos en los que se ha constituido violencia como causa grave y las partes no pueden acudir directamente a pedir la nulidad, ¿existe representación para alguna de las partes? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, tenemos casos de 1095-2 y a veces 3 en los que la violencia se asoma desde el noviazgo y que los cónyuges pues no hicieron ese discernimiento adecuado, sobre todo él, siendo una persona tan violenta. Hay testigos, hay formas de acreditarlo y aún así contraen matrimonio y bueno, pues estamos en casos realmente extremos, inclusive a veces con denuncias que nos traen del ámbito de derecho penal, pruebas que nos ofrecen de procedimientos de violencia familiar, etcétera. Hay que recordar que el proceso de nulidad, al menos como es en el Tribunal de México, es todo por escrito, como nos explicaron, se notifica a la otra parte si quiere participar o no, pero realmente no es como un proceso civil en las que las partes están encontrándose. Más bien aquí las partes están contra el vínculo matrimonial y no se encuentran, sino que van y presentan su declaración de manera separada y al final se hace lo que se llama la lectura de las actas, donde uno puede revisar todo lo que dijo la otra parte y hacer sus propias observaciones. Pero en casos extremos sí hemos tenido procuradores que pueden representar a las partes en los procesos de nulidad. Para ser procurador tienes que tener una aprobación del obispo del lugar que se da a través del vicario judicial y generalmente son abogados como el doctor que saben mucho de derecho canónico y que por su pericia y por su experiencia y porque lo ven como un servicio a la iglesia son aprobados para representar a las partes en los procesos. Gracias. Nos está haciendo favor el padre Alan de enviar unos archivos que podríamos compartir, yo creo que en el Zoom para los participantes. Sí, vamos a compartirlos antes de que termine el conversatorio porque son muy interesantes. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta al padre Alan también. Nos explicaba en su excelente presentación sobre las diferentes causales de nulidad y una de ellas era faltas o errores en la forma o en la formalidad de la celebración. Sin embargo, sabemos que eventualmente puede haber dispensas. Mi pregunta va encaminada es que si los cónyuges o los contratantes solicitaron esa dispensa, ¿eso purga el vicio y a la postre ya les impide solicitar la nulidad por esa causa? ¿O prevalece la eventual causa de nulidad? Sí, muchas gracias por la pregunta. La falta de forma canónica se refiere sobre todo a que hayan manifestado ante el asistente canónico su consentimiento. Por lo tanto, mira más a saber si era realmente un sacerdote, y aquí se abre todo un horizonte porque desafortunadamente hay personas que no son sacerdotes y que se ostentan como tales o que han sido sacerdotes pero que han tenido una sanción en la iglesia y que no pueden ejercer más el sacerdocio. Y mira también a ver si ese sacerdote fue delegado por el párroco o por el obispo del lugar para asistir al matrimonio. Eso es la forma canónica. Entonces mira más al error del sacerdote. En cambio, los impedimentos se refieren más a las personas y efectivamente, si las personas pidieron su dispensa, después no pueden reclamar la nulidad. Por ejemplo, si son primos, si tienen 4º grado de consanguinidad, piden la dispensa para poder contraer el matrimonio. Después ellos no pueden alegar que tenían este impedimento de consanguinidad, pongamos otro impedimento de los procesos y después atenta matrimonio y el párroco del lugar no sabe y no hace las investigaciones y celebra ese matrimonio, pues ahí ese matrimonio, ahí sí no se podría convalidar. ¿Por qué? Porque la madre tenía un impedimento de voto público perpetuo y no pidió la dispensa. Entonces, efectivamente, como bien dices, depende si se pidió o no se pidió la dispensa. Y por eso es tan importante lo que ya nos explican al principio.
que el sacerdote, el párroco que lo recibe, y también les hacemos la recomendación que vayan a su parroquia a hacer el trámite, no con el salón de bodas ni con el wedding planner, sino en la parroquia donde vives. Él se va a encargar de discernir si tienes toda la libertad y si tienes algún impedimento para ayudar. Ahora, ¿qué ha pasado en otros casos, por ejemplo, en que no hubo forma canónica? Me llegó un caso de unas personas que se casaron en Acapulco, en la playa. Para eso tiene que haber un permiso del obispo de Acapulco, otra vez, del ordinario lugar. En ese caso no lo hubo y fue un sacerdote que no estaba reconocido como tal y no tenía ninguna delegación de nadie para asistir al matrimonio y los casó. Años después les dicen que van a ser padrinos, les piden su acta de matrimonio canónico y les dicen que no tienen. Y cuando empiezan a indagar se dan cuenta que esta persona o no era sacerdote o no estaba delegado para asistir al matrimonio. Entonces vienen conmigo, me dicen, padre, entonces nunca estuvimos casados. Decir, bueno, pues es una situación grave. Efectivamente, no están casados no porque usted no quisiera, no por culpa de ustedes, sino porque pues la persona que los casó no era un sacerdote. Pero ellos me decían, pero nosotros sí queremos estar casados, padre, nosotros nos amamos y seguimos juntos. Entonces ahí la iglesia tiene un proceso que se llama sanación de raíz o convalidación del vínculo y se hace un proceso en el que se les vuelve a pedir su consentimiento, pero a través de un acto administrativo del obispo se reconoce que desde el día 1 que ellos celebraron eso, están casados y lo que se hace es que se les dispensa de esa forma canónica. Otra vez el tema de las dispensas. Pues creo que la pregunta es muy amplia, pero por el momento me gustaría dejarla así. Muchas gracias. Padre Alan, ¿quieres preguntar? Sí. Gracias. Sí, quisiera yo comentar esto. Fíjense, a últimas fechas ha resultado como una novedad. Bueno, vamos a casarnos en Acapulco, en Cancún, en el mar, porque es muy romántico, porque es muy bonito y demás. Tiene que ver con la forma. Si bien es cierto que el matrimonio puede celebrarse inclusive hasta en un domicilio particular, esto tiene que ver algo con la publicidad también del matrimonio. Por ahí hay algún decreto que es el No Temere, que habla de este aspecto, es un decreto antiguo y que se refiere también a los matrimonios secretos que muchas veces se realizaban para no tener problemas de tipo comercial o social o familiar o etcétera, ¿no? Pero este es el origen de esto. Pero hablando aquí de esta forma canónica y a nuestros días, mucha gente piensa que casarse en un jardín, por ejemplo en Cuernavaca, es muy romántico, es muy bonito. Bueno, tiene que ver con la forma y como he dicho, pudiera el matrimonio celebrarse hasta en la misma casa particular de alguno de ellos. ¿Qué es lo que requiere? Un permiso especial del ordinario o del párroco. Esto es importante. Ahora, se ha procurado en México, y esto fue una decisión de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el no autorizar los matrimonios normalmente fuera de la iglesia, sino de manera excepcional, porque también lo permite el código de manera excepcional, por el ánimo de la publicidad del matrimonio, por un lado, y por otro lado, por la dignidad del sacramento. Es decir, lo importante no es que sea en el mar, ni que sea etcétera, sino lo importante es el rito mismo del matrimonio, con todo el instructivo. Hay un instructivo que se llama Ordo Matrimonialis, que ahí establece en qué forma debe celebrarse esto del matrimonio. Y entonces lo que la gente tiene que indagar es, porque a veces ofrecen, no, pues dice el de los banquetes, yo te ofrezco y te consigo el sacerdote y demás. Pues muchas veces no son sacerdotes, sino gente que simula esto y se simula el matrimonio, entonces el matrimonio no existe en ese sentido. Claro, existe lo que dice el padre Alan de la sanación de raíz, pero la razón es esta por la dignidad del sacramento y también que normalmente se celebre dentro del rito de la Santa Misa, de la Eucaristía. Esto es un sacramento en ese sentido doble, pues muy importante para nosotros, que es la Eucaristía y la solemnidad y la dignidad con que debe desarrollarse este sacramento. Y dentro de se acostumbran los matrimonios. La razón es esta, justamente, la dignidad de los sacramentos. No que no puedan realizarse, si hay permiso del obispo para realizarse en un jardín, pues se realiza con un delegado, ya sea del obispo, del ordinario lugar o del párroco. Y de esta manera se cubre la forma. Con esto les digo porque lo que decía el padre Alan es cierto.
muchos matrimonios que se han celebrado en jardines o en el mar, en Acapulco o en Cancún, etcétera, pues no se han hecho en los recintos adecuados. Al respecto les diré que la única iglesia autorizada en Cancún es la de Shell Ha, porque además tiene una característica, es una iglesia abierta a culto público. Por esa razón, si alguien realiza el matrimonio en Shell Ha, en Xcaret, tendremos la certeza de que el matrimonio es válido porque se está celebrando en un lugar abierto a culto público. Muchas gracias, doctor Vela. Yo creo que entre ustedes dos podrían apoyarnos mejor a dar respuesta a las mismas. Entonces, en eso nos podrían apoyar muchísimo. Pero parece que se nos fue ahorita la señal. Claro que sí. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Porque para que pudieran entre los dos apoyarnos, entre el padre Alan y el doctor Vela, para ver las preguntas y ellos directamente contestarlas. Claro que sí. No sé si quieran que lea una pregunta que está en el chat. Miren, aquí hay una pregunta que dice: si me casé por la iglesia y 3 años después me divorcié por el civil por motivos de infidelidad y sospechas de bipolaridad, ¿existe la posibilidad de solicitar dispensa canónica? Bueno, aquí para responder a la pregunta que nos hacían sobre si era posible promover una causa de nulidad por una posible bipolaridad, por supuesto que es posible. En el Tribunal Eclesiástico tenemos una cita de primera vez que ustedes pueden ir y uno de los entrevistadores les puede orientar. En esa cita de primera vez en el tribunal se escucha toda la historia del noviazgo, de quién eligió el matrimonio, de cómo se celebró el matrimonio, cómo fueron los primeros meses y después cuál fue la causa principal de separación de los cónyuges. Cuando en la primera entrevista o cuando los jueces encontramos que hay una uniformidad desde las causas antecedentes del noviazgo en la celebración del matrimonio y en los primeros meses de la vida matrimonial, pues ya empezamos a encontrar causales de nulidad. Nada más que cada caso es particular y por eso se les invita a que vayan al Tribunal Eclesiástico y ahí se les puede dar la mejor orientación para que ustedes sepan si su matrimonio tiene alguna posibilidad o no tiene posibilidad. Como ya nos dijo el doctor, una cosa es el matrimonio que nunca existió y otra cosa es el matrimonio que falló, pero que sí entró bien y que sí existió. Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta. Hay otra pregunta. Una vez disuelto el vínculo matrimonial por la iglesia, ¿se deja a los cónyuges en libertad de contraer otro? Sí, se deja a los cónyuges. Y de hecho se inscribe en el acta de bautismo que ya se consideró la nulidad matrimonial. Nos están preguntando dónde está el Tribunal Eclesiástico. Se los pongo aquí. Está en la calle de Durango 90, Colonia Roma. Y el teléfono de la curia es 55 5208 3200. Hablar al tribunal y pedir una cita de primera vez. Y ahí les van a asesorar en todo lo que necesiten. También tenemos una guía en nuestra página de internet que pueden bajar de nuestro sitio de la arquidiócesis, donde dice más o menos cuáles serían los pasos para hacer o para escribir una demanda de nulidad. Ahí también se lo estoy mandando en el chat. Entonces ahí está la información. Al establecer una diferencia entre el derecho positivo y el derecho canónico desde la perspectiva de los derechos humanos, la Iglesia, es decir, las autoridades eclesiásticas, consideran la convencionalidad como orientador o vinculante para efectos de criterios dentro de la Iglesia o sus tribunales. Es una muy buena pregunta. Hay que distinguir muchas cosas. La Santa Sede ha celebrado muchos tratados internacionales como Estado soberano que es, como Santa Sede, y ahí pues la convencionalidad sí es orientadora definitivamente, pero eso es la Santa Sede como tal. Para la Iglesia Universal, digamos que los derechos humanos son muy importantes y el principio por persona es importante, pero siempre nosotros lo vamos a adoptar como el principio de interés superior del menor, interés superior de la persona, y como la salvación de las almas, que es el último canon del Código de Derecho Canónico, y puede ser, digamos, que los tratados no nos obliguen como tal, sino que lo tomamos como derecho comparado que pueda ayudarnos para dar mejores resoluciones, pero depende de en qué país te encuentres, en qué tribunal, qué materia,
En la Santa Sede sí hay muchos tratados internacionales celebrados y sí son obligatorios. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. ¿Puede litigar un abogado que no sea de la arquidiócesis? Puede representar a las partes un abogado que sea católico, que tenga formación canónica. No importa que no sea de esta arquidiócesis, pero tiene que tener autorización del obispo. ¿Por qué? Porque este es un servicio para los fieles. No es simplemente el ejercicio como abogados de que sepamos una materia, sino que es un servicio para la comunidad eclesiástica. Y de hecho, los honorarios, por así decirlo, para el abogado están topados por el tribunal y bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Porque es un servicio para los fieles. Y si alguien no tiene abogado, puede venir y el tribunal tiene mucha experiencia y puede llevarle su asunto, aun cuando no tengan un abogado. Claro que nos interesaría mucho que hubiera más abogados que nos ayuden. Tengo entendido, es otra pregunta, que hay casos especiales en los que el Vaticano se otorga la disolución del vínculo matrimonial, otorgando al cónyuge la posibilidad de casarse por la iglesia nuevamente. Creo que esta es una pregunta, si ya puede regresar el doctor, que a él le gustaría contestar, porque justamente nos estaba hablando de los matrimonios ratos, pero no consumados. No sé si quiera contestar el doctor. Alan, no escuché bien la pregunta, la escuché parcialmente. Sí. Dice, buenas tardes, tengo entendido que hay casos especiales en los que el Vaticano sí otorga la disolución del vínculo matrimonial, otorgando a la cónyuge la posibilidad de casarse por la iglesia nuevamente. ¿Eso es cierto? Posibilidad de que alguien que anuló el matrimonio pueda casarse nuevamente, la respuesta es sí. Pero fíjense esto que es importante, hay ocasiones en que la sentencia de declaración de nulidad puede contener un monitum o un vetitum. Por ejemplo, el veto puede ser si en algún caso, por ejemplo, el cónyuge atentó contra la vida o la salud del otro cónyuge y esto fue el motivo de la declaración de nulidad, evidentemente el cónyuge debe estar sujeto a un psicodiagnóstico. Entonces hay veces que se sujeta esto a una condición. Acuérdense que el casarse, no casarse o casarse con persona determinada es un derecho humano. La iglesia no puede prohibir a alguien que se pueda casar siempre y cuando no haya una razón justa para prohibirlo. Si, por ejemplo, la persona que incurrió o dio origen a la nulidad del matrimonio fue una violencia que atentó contra la vida del otro cónyuge, el veto puede ser perpetuo, es decir, mientras no demuestre que ha superado esa circunstancia a través de una prueba clínica, psicodiagnóstica y de carácter psiquiátrico, la iglesia puede prohibir a la persona que se pueda casar. Esto es muy excepcional, pero también puede darse, también puede darse. Y el monitum puede consistir a lo mejor en un curso en el que se entere bien de en qué consiste el matrimonio canónico. Pero es muy raro que este tipo de vetitum se contenga en la sentencia que declara la nulidad de un matrimonio. Pero sí, una gente que se sujetó y obtuvo la nulidad porque procedía, puede casarse, sí puede casarse sin ningún problema. Lo único que la iglesia pide es que se haga con discreción para evitar escándalos dentro de la Grey Católica, ¿sí? Un poco el que la gente piense que, bueno, ya obtuve la nulidad y puedo casarme y también lo puedo hacer tantas veces cuanto pueda, pues no, tampoco es esto, ¿no? Es algo muy serio, por eso se hace un juicio y se tiene que demostrar claramente la nulidad. Muchas gracias. Finalmente, el tiempo normalmente nos apremia, hay mucho interés en el tema y pues yo los invito a los ponentes a que cada uno haga una conclusión sobre su ponencia, sobre el tema de esta reunión. Gracias, Paco. Bueno, lo primero que yo comentaría es que al ser el matrimonio un sacramento es algo muy importante porque provoca gracia. Miren, yo puedo decirles esto, yo tengo 40 años, un poquito más de 40 años de casado, bendito sea Dios. Y puedo decir que no todo ha sido miel sobre hojuelas, esa es la verdad del asunto. Porque el matrimonio es, yo me entrego y ella me recibe, ella se entrega y yo la recibo, pero es una cosa de todos los días. Y no todos los días son fáciles
ni todo es, como digo, miel sobre hojuelas. Hay altibajos en el matrimonio, sí, que solo con la presencia de Dios en el matrimonio pueden librarse, eso también. Imaginemos que en el matrimonio como sacramento, Cristo se ubica a la mitad de los dos y es lo que permite a los dos continuar y seguir la vida de frente. Por eso, miren, cuando yo veo que unas personas están casadas y cumplieron 60 años de casados, se murió ella o él y a los pocos meses se muere el marido, pues es esto, porque como dicen las escrituras, y los dos serán una misma carne. Y esto es una gran verdad. Es una gran verdad esto que dice San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que el matrimonio es una forma que nos permite fundar una familia con principios y con valores, y que esta familia, si es una familia cristiana con valores, va a generar una sociedad buena. Y a veces el rompimiento de esto, de la familia, nos lleva a tener una sociedad dislocada y con problemas. Entonces, yo estoy viendo ahora que los chicos inclusive no quieren ni siquiera contraer matrimonio civil, ya no dijéramos religioso, ni siquiera quieren contraer un matrimonio civil. Esto para mí me significa, con 40 años de experiencia, que finalmente los chicos están rehuyendo responsabilidades. Y una responsabilidad de fundar una familia es algo muy importante, porque la posibilidad de fundar una familia y tener y formar hijos con buenos principios y valores cristianos es la mejor misión de la vida. Si yo ahorita observo a mi esposa, que también es profesional igual que yo, pero que convenimos que cuando los hijos vinieran ella sabría si seguiría o no trabajando. Ella me dijo, voy a educar a los hijos. Yo les quiero decir que el éxito de los hijos lo veo reflejado en el trabajo de día a día de mi esposa. Claro, también está el mío, pero la dedicación de ella. Y ella no dejó sus labores profesionales. Ahora ella colabora conmigo en alguna cuestión profesional. Tenemos una universidad a ambos y ella se dedica a cuidar algunos aspectos y demás. Pero creo que la principal misión de mi mujer fue esa, la de formar a los hijos, y creo que ha sido el mayor éxito que podemos tener en nuestro matrimonio, que fue esto, la formación de nuestros hijos. Gracias, doctor Vela. Padre Alan, ¿te escuchamos? Tu conclusión. Muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Ha sido el tema muy interesante y como ustedes pueden ver, pues no podíamos agotarlo en una tarde, así que nos gustaría que hubiera más oportunidades para seguir hablando de este tema de los matrimonios que nunca existieron. Definitivamente vale la pena apostar por el matrimonio católico, definitivamente vale apostar por acompañar a los jóvenes y que sepan que hay muchos sacerdotes que queremos hacerlo y queremos pues ayudarles en esta preparación, a esta vocación tan importante del matrimonio, que no están solos. Y si ustedes tienen sobrinos, hijos que quieran tener acompañamiento, que sepan que en la Arquidiócesis de México estamos dispuestos para hacerlo. Y también que sepan que en el Tribunal Eclesiástico y en la Arquidiócesis de México también estamos dispuestos a acompañar estos casos tan dolorosos de matrimonios que no existieron, de matrimonios que tal vez uno tenía una buena intención, pero no era suficiente para contraer matrimonio, que traía algo que uno no había tal vez sanado desde su juventud y que el discernimiento decía que era mejor sanarlo antes de ir al matrimonio, o los casos más difíciles, cuando el cónyuge es totalmente inocente y pues ya en el matrimonio la otra persona revela lo que traía en el corazón, lo que traía en su persona. Que sepan que los acompañamos con cariño, con amor, y que el tribunal es un tribunal de misericordia para escucharlos, para tomar las pruebas, y que no lo vemos como un simple trámite burocrático, sino como un servicio verdadero a la Iglesia. Que se sientan muy acogidos y quien necesite puede contactarnos en el Tribunal Eclesiástico. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Alan. Muchas gracias, doctor Vela. Muchas gracias, Francisca, desde donde estás escuchándonos y acompañándonos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No hemos recibido del chat más que felicitaciones por sus participaciones y creo que muchísimo interés en el tema. Y bueno, vamos a dejarle el micrófono ahora a Gerardo, que nos va a dar unas palabras para después darle paso a Michelle Curi. Gracias, Marios. Gracias, Paco. Gracias a la presencia de nuestros extraordinarios ponentes. Un saludo a nuestra querida Francisca y desde luego al Colegio Mexicano de Abogados Humanistas que iniciamos, lo siento, con el pie derecho. Y de nuestra parte agradecer al Consejo Directivo del Centro Libanés su apoyo y todo a través del
director del Comité de Asociaciones, Jorgito, muchas gracias por tu trabajo incansable, tu dedicación es extraordinaria también. Muchas gracias, Jorge. Y pedirle a nuestro presidente nos haga favor de entregar los 3 reconocimientos que tenemos preparados. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, Gerardo. Y pues para mí de verdad es un honor, y qué tema tan importante y tan vasto. Es la primera vez que pues, en mi vida, ¿no? Escucho esto y pues invitado a documentarme más. No es mi caso, pero sí a documentarme más. Y pues para mí es un gran honor, a nombre del Consejo Directivo de Centro Libanés AC y de la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al-Muhami, otorgar el presente reconocimiento por su destacada participación como ponente en la conferencia Los matrimonios que nunca existieron, Ciudad de México, 26 de agosto del 2021, al doctor Jaime Vela del Río. De igual forma, el Consejo Directivo del Centro Libanés, la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al-Muhami, le reconocen a la doctorante Francisca Gardea Pichardo, mismo reconocimiento que le vamos a hacer llegar por medio del doctor. Y pues también no es menos importante, al contrario, al presbítero licenciado Alan Telles. Padre Alan, muchas gracias por su participación y por tan sus destacadas respuestas, sobre todo pues un conocimiento muy amplio sobre el tema. Muchas gracias y muchas felicidades a todos ustedes. Vi que en el chat, en la conexión, muchísima gente, y eso pues lo único que nos hace es seguir adelante con estos temas de mucho interés. De mi parte, muchas gracias.